Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de libros. El día de hoy quisiera hablarles de un libro que terminé hace poco, que es el libro Pachita de Jacobo Grinberg, un mexicano. Una breve biografía, por así decirlo, de Jacobo Grinberg, mexicano, científico, experimental, digamos, en el área de la neuropsicología, también académico universitario de la UNAM y con un doctorado en ciencias biomédicas en Nueva York. O sea, podríamos decir que es una persona seria, con publicaciones científicas, digamos, citadas e indexadas en revistas. Él se dedicó al tema de la conciencia, cómo funciona la conciencia a nivel cerebral. Tiene más de 50 libros escritos, muchos de ellos en tono bastante científico, donde expone sus teorías acerca de cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro percibe la realidad y también cómo se forma la conciencia. Son temas bastante, digamos, complicados para el lector que no está muy acostumbrado a este lenguaje un poco técnico y a veces también metido en temas físicos también, donde Jacobo Grinberg trata de explicar cómo él cree que funciona la percepción y la conciencia. Bueno, yéndonos al libro mismo, bueno, él expone ahí también un poco como un marco teórico de lo que él cree que pasó ahí, con su experiencia con Pachita. Vamos ahora con Pachita. Pachita fue una mujer mexicana, la cual curaba a las personas de distintas dolencias, de cáncer, cáncer en diversas partes de su cuerpo, problemas en los huesos, incluso a personas que habían perdido la visión y también que habían perdido el oído. Ella los curaba y bueno, está documentado que, por lo menos en algunos casos, documentado que realmente esta sanación se dio así, fue real, digamos. Eh, en el libro él relata cómo llegó a Pachita. Al principio él creía que la iba a desenmascarar, que era una mujer que estaba mintiendo, pero desde que llegó a su consulta él ya percibió que había algo extraño. De hecho dice que cuando llegó a la consulta la misma Pachita lo llamó por su nombre, le dijo Jacobo, te estábamos esperando. Entonces él no tenía idea cómo Pachita podía saber que él iba a ir a verla. Bueno, él se hace amigo y de esta curandera y empieza a participar en estas sesiones de curación que tenía. Resulta que Pachita era como una medium, es decir, ella antes de curar, antes de operar a estas personas, entraba en un estado de trance en el cual decía que ella era poseída por el cuerpo de, por el, perdón, el espíritu de Cautemoc, un, eh, un indígena mexicano, un guerrero mexicano, digamos, de la antigüedad, y él curaba a través de ella. Y resulta que en el libro da muchas descripciones muy detalladas de lo que Jacobo vio con sus propios ojos. Yendo a las operaciones mismas, Pachita usaba un cuchillo de cocina, que en el libro lo llaman un cuchillo de monte, el cual lo he visto en algunas fotos, era un simple cuchillo artesanal con mango de cinta adhesiva, con el cual Pachita abría los cuerpos de las personas. Por ejemplo, si tenían un cáncer en el estómago, ella abría el estómago, eso lo atestigua Jacobo Grinberg, hacía incisiones bastante grandes, sangraba mucho las personas sin anestesia. Pachita introducía las manos, al parecer hacía algunos movimientos
y sanaba a la persona. A veces extraía el cáncer, cuando era cáncer extraía unas masas, él describe él como putrefactas y de colores bastante oscuros, y digamos las sacaba, las retiraba y luego imponía sus manos en la herida, y Jacobo dice como la herida se cerraba automáticamente, como por arte de magia. En otras intervenciones, por ejemplo, hacía también trasplantes de riñón. Abría a la persona por la espalda o por el costado, extraía el riñón y luego alzaba la mano y a veces materializaba, aparecía en su mano desde la nada, atestiguada por Jacobo Greenberg, el órgano nuevo, el cual era depositado en la herida y misteriosamente era como succionado por la herida y luego suturaban la herida y la persona, digamos, se mejoraba. Bueno, al leer todo esto uno, desde un punto de vista escéptico, uno puede pensar que son mentiras, que no fue así. Otros también escépticos dicen que ella era una prestidigitadora fantástica, es decir, que hacía juegos con las manos, igual que los magos, y a veces era más rápida que el ojo y uno podía ver todas estas cosas, pero realmente era un juego de manos. Sin embargo, por lo que dice Jacobo Greenberg, esto a veces él mismo metía su mano dentro de la herida. Pachita le tomaba la mano y le decía, mira Jacobo, ven a ver. Y introducía su mano y él mismo se metía dentro del cuerpo. O sea, el cuerpo estaba abierto en ese momento. A otras veces también la Pachita le hacía sacar esos tumores y él los sostuvo en su mano. Uno podría pensar que tal vez Jacobo está mintiendo o no, eso queda al criterio del lector. Sin embargo, hay que tener en cuenta el gran bagaje científico que tenía él. Es decir, no era un periodista, un escritor o cualquier persona, era un científico con publicaciones, con más de 50 libros que en sus investigaciones experimentales aplicaba el método científico, es decir, tenía una mentalidad científica y él no buscaba fama al escribir este libro o al ir a visitar a Pachita. Él solo lo que buscaba era entender qué pasaba ahí por su curiosidad de científico. Él era una persona muy curiosa y siempre quería aprender y saber más sobre cómo funciona el cerebro. Entonces, él expone también teorías de lo que él cree que pasaba ahí, que el cerebro tenía una interconexión con la materia y Pachita tenía, digamos, era como el mediador entre ese poder espiritual y hacía, digamos, intervenía la materia de forma inmediata. El libro es muy interesante. eh, yo lo leí desde un punto de vista crítico y sin embargo me hace pensar mucho porque como vuelvo a repetir, Jacobo Greenberg era un científico, no era un charlatán. Y además muchas personas, miles de personas fueron atendidas por Pachita y hay algunos testimonios que uno puede buscar también por internet de gente bastante seria que dice que realmente se mejoró. También está el testimonio del escritor chileno Alejandro Jodorowsky, que también pasó un tiempo con Pachita y él también atestigua eso, que él no sabe lo que pasaba ahí bien, que tal vez él también dice que puede haber sido una prestidigitadora genial, eh, pero él relata varias curaciones que se hicieron de amigos de él y que luego él pudo constatar que realmente se mejoraron esas personas. Él lo ve desde su propia perspectiva, porque Jodorowsky también él es como el creador de la psicomagia, entonces él cree que todo esto era un acto teatral, el cual hacía que la persona creyera que lo que estaba pasando realmente era verdad y el mismo cuerpo de esa persona hacía que se mejorara. Bueno, son diversas teorías.
Jacobo Greenberg tenía su propia teoría de cómo era la sanación, Jodorowsky tiene su otra teoría. El punto es que yo creo realmente que las curaciones se daban. Y el libro te hace pensar realmente en qué tan real es la realidad que nosotros conocemos y si el cerebro, qué poder tiene sobre la materia. Eso te deja mucho para pensar. Y si estás en el tema de la física cuántica y, y también de la mente sobre la materia, tal vez te hace sentido, si has leído otras cosas, te va a hacer sentido también este libro y te va a dar nuevas visiones sobre cómo el cerebro influye en la materia. Bueno, y eso sería mi humilde opinión sobre el libro Pachita. Me gustó. Eh, es un libro que al principio en su marco teórico podría tener un poco de complicación para algunas personas, pero luego se dedica a describir las operaciones y objetivamente cómo Jacobo Greenberg veía todo este desarrollo de Pachita y también conocemos más sobre la vida personal de Pachita y todo este fenómeno que era Pachita, que fue muy conocido en México y en el mundo realmente también traspasó fronteras. Pachita fue conocida en todo el mundo y también es indicada como la chamana más famosa y más, digamos, conocida, famosa, efectiva de la historia, conocida, digamos, en el tiempo actual. Así que ojalá lo puedan leer, ojalá les haya servido esta breve opinión sobre el libro. Y bueno, dejen en los comentarios sus opiniones y qué les pareció el libro. Ojalá puedan leerlo y comentar. Eso es, me despido y que estén muy bien. Nos vemos en otro comentario literario. Que estén muy bien.